Conducta humana. Gladys en Éxito. Tenemos en el segmento de hoy a Yania Horta Barroso, es psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de SECODAP, y con ella en el segmento Conducta Humana de todos los martes vamos a revisar cómo podemos reconocer y por supuesto corregir las conductas inadecuadas en los adolescentes. Bienvenida Yania, buenas tardes. Hola Gladys, gracias a ti por la invitación y a tu audiencia. A ti, gracias, porque bueno, esta es una etapa por la que hemos pasado todos y sabemos que es muy difícil. Definitivamente es una etapa particular en nuestras vidas y en algunos casos, bueno, pasa que precisamente en esa búsqueda de la identidad, de ir definiendo identidad, del ese sentido de pertenencia, pues a veces comenzamos a asumir conductas inadecuadas, no solamente para lo que es la dinámica familiar, sino para nuestro propio beneficio personal, no nos damos ni cuenta. Sí, es así. La adolescencia es una etapa de descubrirse, ¿no? Y donde es bastante fascinante lo que les toca vivir porque, bueno, es como un cúmulo de cosas, ¿no? Tenemos por un lado las emociones y revuelca todo de hormonas que ni ellos saben cómo se sienten, entonces es difícil incluso manifestar lo que les pasa, topándonos también entonces con esta búsqueda de identidad, como tú bien lo decías, socializar, pertenecer a un grupo social. Entonces, de alguna manera entran como en juego muchas variables que hacen que en algunas oportunidades algunos adolescentes pues tiendan a tener estas conductas que se pudieran considerar inapropiadas, ¿no? Yo justo quería que nos preguntáramos un poco qué significa inapropiado, porque de repente lo que puede significar inapropiado para un padre no es lo mismo para otro, incluso para ti o para mí, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Tener muy claro qué esperar de un adolescente. Eso va a ser fundamental como un punto de partida, ¿no? Entonces, para empezar, conductas inadecuadas, ¿cómo se pueden definir en los adolescentes? Bueno, de alguna manera, te decía que es diferente la percepción que se pueda tener, porque puede ser bastante subjetivo, pero lo que pudiera ser inapropiado incluso pudiera ser esas conductas de riesgo, los que pudieran llevar a los adolescentes a llegar siempre como a la necesidad de estar como en el límite, ¿no? De exponerme a riesgos que puedan ser sociales o incluso personales, con el uso de todo este tema de la tecnología. El uso No, excesivo de la tecnología o también, por ejemplo, el consumo de estupefacientes. De sustancias, tal cual, exacto. Exponerme a situaciones que me ponen en riesgo de alguna manera a mí o a otras personas que están cerca de mí. Exacto. Y también lo otro, entonces, cuando tú defines, además, me imagino, como grupo familiar, como bien dices tú, cuáles son esas conductas inadecuadas, son esas normas que se tienen que respetar. Y comienzas a ver que tu hijo, tu hija está irrespetando esas normas esenciales de la dinámica familiar. ¿Qué se debe hacer? Sí, es importante también ver cómo surgen estas normas, ¿no? Porque de alguna manera a veces, y seguramente muchos padres que nos escuchan, que tienen hijos adolescentes, saben que en la negociación con ellos está la clave. Si yo vengo como padre a imponer unas reglas también, porque yo digo que es así, punto, probablemente lo que vaya a recibir de mi adolescente vaya a ser un rechazo inmediato, ¿no? Porque ellos también quieren sentirse parte, quieren que los escuchen. Entonces, como punto inicial, yo creo que es importante que esas reglas que tengamos en casa sean cosas que podamos discutir. Obviamente yo siempre hablo de límites negociables y no negociables. Yo como familia yo puedo tener unos límites que puedo negociar con ellos y puedo decir, por ejemplo, no sé, la hora en la cual ellos hacen las tareas, puede ser a las 6 de la tarde, o puede ser a las 3 de la tarde, puede ser a las 8 de la noche. Yo le puedo poner a él escoger, mira, antes de las 9 yo necesito que eso esté listo. ¿A qué hora te parece a ti que la puedes hacer? Entonces, eso puede ser un límite no negociable, un ejemplo. Pero de repente para mí hay límites no negociables, como por ejemplo, que duerma las 8 horas de la noche, que el tiempo en el celular sea determinado durante el día y que respete ese tiempo. Entonces, si yo me pongo también a no casarme con todas las batallas con los adolescentes, ya ahí voy ganando como papá algunos puntos, algunos espacios que me permiten enfrentarme quizás a eso que es la adolescencia, que es una etapa, como dijimos, bastante compleja. Pero bueno, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos? Tratar de negociar. Si a mí no me parece algo que está haciendo mi hijo, tratar de conversar con ellos al principio, ¿por qué está haciendo esa conducta que está haciendo? Te voy a poner un ejemplo, el uso de los videojuegos, que ahorita también es todo un tema, porque de repente estar pegado o al teléfono, etcétera, ¿por qué puede estar qué tanto buscas ahí? O sea, si yo me intereso, en vez de rechazarlo de una vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás pasando tanto tiempo ahí? ¿Con quién hablas tanto? Me meto en su red social a ver qué está consumiendo. Y voy entendiendo un poquito mejor el panorama, puedo ver qué hay detrás. Si de una vez es algo riesgoso, que yo le tengo que poner un límite y decido como papá que esto es lo que tengo que hacer, pues lo hago.
pero a lo mejor él me presenta otra alternativa. De repente ahorita el tema de la migración, con un ejemplo, ¿no? Que de repente tienen a su mejor amigo viviendo en otro país con un horario que es difícil de conversar. Bueno, de repente yo puedo comprender, con razón, mi hijo a tal hora está usando mucho el teléfono, puede tener que ver con eso. ¿Qué adecuaciones podemos hacer para que no sea algo infinito del uso, pero podamos regularlo de alguna manera? ¿Sí lo ven? Ujú, perfectamente, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen? Bueno, cuando se negocia, se trata de negociar, pero al final no Ujú. logras nada. ¿Es ahí cuando tienes que pedir apoyo de un profesional? Bueno, en principio si en casa no lo logramos, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de conversarlo con ellos? Es justamente que ellos se adueñen de su propia disciplina. ¿Cómo yo los puedo Mm, hacer a ellos responsables? Mira, ¿qué pasa si tú, esta norma, este acuerdo que estamos llegando, ¿no? ¿Qué pasa si tú no lo cumples? Bueno, nada, mamá, me imagino que de repente sí me tocará entregar el teléfono, sí me tocará hacer. Entonces, bueno, conversar con ellos para que ellos se puedan autorregular va a ser clave para que en la consecuencia que haya, sea cual sea, pues ellos también digan, es verdad, o sea, yo voy desarrollando esa habilidad en ellos también de reconocer sus propios errores. Y en caso de que no, pues bueno, a llegar incluso a acuerdos juntos de qué va a pasar si no cumplen las reglas. claro, de las ¿Qué te parece a consecuencias ti? que tiene, por supuesto, ese tipo de Exacto. conductas, exacto, que asumen responsabilidad, porque eso también es la otra cosa que como padres a veces no terminamos de manejar bien, y entonces las consecuencias después en Es la etapa correcto. adulta son para ellos hasta negativas en el manejo de situaciones, ¿no? Sí, tal cual, o sea, porque imagínate que cuando no esté mamá, porque cuando está mamá entonces me regulo, no uso el teléfono, pero entonces cuando estoy con mis amigos, Mm, entonces ya yo no desarrollé en él esa habilidad de autocontrol, por ejemplo, porque sí. siempre estaba ahí como un vigilante. ¿Qué pasa en la vida adulta? Como tú dices, muy bien, son adultos que se les hace muy difícil autorregularse, que necesitan esos estímulos externos para controlar ese manejo emocional, por ejemplo, entonces toca como papás ver la adolescencia como una última etapa donde podemos, ¿sabes? Como sembrar cositas que queremos que ellos tengan bien desarrolladas ya después en la adultez. De hecho, también algunos he escuchado que sugieren, y de hecho hay países que lo ponen en práctica, que desde temprano, incluso en esa etapa de formación de adolescente, se le empiezan a dar responsabilidades ya de adultos. Ujú. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto, es súper importante porque creemos a veces como padres que a los 18 años llega, en los talleres que damos en Secoab, siempre hablamos como que de un manto sagrado de la adultez, como si te cae la locha, ya eres adulto, listo, ya consolidaste cosas y la verdad es que no. La verdad es que si yo poco a poco no acompaño a mi hijo a ir desarrollando esas habilidades, él como adulto no los va a tener. Entonces, tener responsabilidades en la casa va a ser importante, de repente decirle, mira, estas son las 10 responsabilidades que tenemos en la casa, ¿en qué cosas me puedes ayudar? Entonces también van ayudando a mamá, a papá a liberarse de estos deberes en casa, pero además les permito equivocarse dentro de un lugar seguro. Mm, Si en la casa él esa responsabilidad no la hizo bien, no entregó la tarea a tiempo, pero ojo, yo le designé la tarea porque también tenemos por el otro lado papás sobreprotectores que siempre estamos encima. Si ujú. yo le designo a él, mira, esta es tu responsabilidad. Y a ver, como salgas en el colegio, yo estoy aquí, cualquier cosa que tú necesites. Y él sale mal, es un espacio seguro para aprender de ese error. Pero si yo lo dejo todo a libertad de que yo se lo hago todo o que estoy súper encima de él o más bien lo dejo más bien muy libre y entonces no desarrollo esa habilidad de la responsabilidad, bueno, vemos las consecuencias en los adultos también que es evidente que puede pasar. Que termina, ¿de qué manera manifestándose? Esa falta de haber inculcado con fuerza el valor de la responsabilidad. Sí, como adultos va a ser un adulto que se le va a hacer muy difícil, por lo menos en la parte de la autorregulación emocional, va a ser fundamental, ¿no? Porque cuando sean adultos, de repente ese manejo emocional no lo van a tener tan claro, van a ser personas que van a probablemente en estas emociones relacionadas a la ira, a la tristeza, no la van a manejar de la mejor manera. La autorregulación, van a ser personas que probablemente no comprenden el sentido de la responsabilidad y esos deberes que tengo en el trabajo no los cumplo, entonces no voy a tener éxito laboral, no voy a poder desarrollarme académicamente, ya incluso antes de lo laboral en la universidad, que el corte abrupto de lo que significa la universidad versus el colegio, bueno, son estudiantes que probablemente no les van a ir bien en las materias, no van a tener como esa consecuencia, esa perseverancia de lograr encontrar sus sus metas, cumplirlas, perdón, y además en las relaciones interpersonales también la responsabilidad se ve bastante presente, esa responsabilidad afectiva que yo tengo que tener con el otro, Ujú. de corresponderle, de alguna manera, bueno, velar por esa amistad y por esa relación interpersonal. Si soy una persona que eso nunca me lo inculcaron, ahí también se puede ver afectado. Claro, entiendo. Te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido con nosotros, Yania. Yania Horta Barroso es psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia de SECODAP. Hoy en el segmento Conducta Humana y revisando con ella cómo reconocer, corregir, definir además lo que pueden ser conductas inadecuadas en esa etapa nada fácil de nuestras vidas en la adolescencia. Gracias, Yania, una vez más. Cuídate mucho. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde a ustedes. Vamos con